Hay una ley que resume el concepto de crisis curativa. Constantino Guerin es uno de los más importantes homeópatas de toda la historia de la homeopatía, discípulo directo de Hahnemann, y descubrió en una manera más profunda las leyes básicas de la crisis curativa. La ley de Constantino Guerin dice: toda curación comienza desde adentro hacia afuera, de un nivel mental a uno físico, de la cabeza al resto del cuerpo, de los órganos vitales como son riñón, corazón, cerebro, a los menos importantes como músculos, tendones, huesos, que son muy importantes pero son menos importantes que el cerebro, que el corazón. Y en el orden inverso, como los síntomas comenzaron a través de la vida de la persona. Esto es una ley, esto está comprobado y vuelto a comprobar desde hace más de 200 años. Esto es una ley universal de curación. Vamos ahora a la parte práctica de las manifestaciones de crisis curativa. Las crisis curativas se manifiestan en síntomas, o sea, en lo que se siente, que son cambios perceptibles del cuerpo o de funciones que indican enfermedad. Puede cambiar tanto la parte orgánica estructural o la parte fisiológica funcional. Si los síntomas son perceptibles por un observador, se llaman signos. O sea, si ustedes le mandan el O2 a alguien, ustedes van a ser el observador. Cuando de pronto él se esté drenando por las vías respiratorias, que le dio una gripa, que le dio diarrea, que le dio un brote, esos son signos, es lo que se puede observar. Para comprender mejor el tema, se va a llamar síntomas lo que se siente y signos lo que percibe un observador. La siguiente. Entonces, hay una cantidad de síntomas potenciales que se pueden dar no únicamente con O2, con el Synergy O2, con cualquier producto que pueda tener esa capacidad de mover tóxicos, de drenar, de desintoxicar. Y estos son los comunes. Tanto los que son, recuerden, en minúscula son más o menos escasos. Los que están en mayúscula son más comunes, más comunes. Entonces allí vamos a leer algo, una sensación, un síntoma común es el adormecimiento, común no es escaso, adormecimiento, lo vamos a ver por orden alfabético. Adormecimiento puede darse como una sensación de hormigueos, de corrientacitos, es más bien escaso el síntoma, pero se puede dar. Otro es ansiedad, otro es anestesia, pueden sentir unas partes del cuerpo como ligeramente anestesiadas, se puede dar una anestesia en alguna parte o en gran parte del cuerpo. Cefalea, dolor de cabeza, este sí es muy común, este es un síntoma común de crisis curativa. Otro síntoma es calambre, calor, cólico, este es muy común, puede llegar a dar cólico, la persona tiene cálculos o tiene un tumor a nivel digestivo, a nivel renal, en pocas horas se van a empezar a dar cólicos, es común ese síntoma. Otro es debilidad, un síntoma que puede darse más o menos frecuente, desmayo. En Medellín hay un testimonio de una persona que tomó el O2, yo en mi consulta lo tuve, en pocos minutos la persona después de tomar una dosis de O2 entró en una somnolencia, como un desmayo y quedó ahí más o menos un poco más de 20 minutos, pero después de ese drenaje casi seguro botó un tóxico de anestesia o un residuo de una sustancia psicoactiva que había la persona ingerido que dopa al cerebro, que lo adormece, entonces al tocar ese núcleo de tóxico, al liberarlo de los complejos receptores celulares, inmediatamente se queda el veneno un poco activo y se da la sensación como si estuviera desmayada, adormecida.
Puede llegar a dar dientes sensibles. Este yo diría que es como en mayúsculas. Si la persona está desmineralizada, ese si se toma bajo la lengua, siempre se presenta algo de dientes sensibles. Es un síntoma realmente es común, sobre todo cuando la persona está desmineralizada. Puede dar disfagia, o sea, dolor para tragar, escalofríos. Este es también más o menos frecuente ese síntoma. Estreñimiento, constipación. Puede empezar la persona cuando mueve sobre todo tóxicos metálicos como el aluminio, el plomo, el mercurio, dar constipación, porque esos metales pesados dan constipación. El O2 en forma natural lo que hace es mover más fácil el intestino, hacer que el intestino se normalice en su funcionalidad. Pero cuando mueve un veneno que da constipación, que da estreñimiento, entonces se puede dar ese síntoma de estreñimiento por el tóxico que se está movilizando. Puede dar gastralgia, dolor de estómago. Ese puede ser también un síntoma común, sobre todo las personas que han sufrido de gastritis rebelde o reflujo gastroesofágico. Es muy común que se presente en las primeras horas o días gastralgia. Inapetencia, puede cambiar el apetito. Este síntoma también es más o menos común. Puede modificar el apetito y esto de por sí es una de pronto de las bondades del O2, que puede modificar el apetito y ser un poderoso ayudante para dieta, para rebajar peso. Mialgias, o sea, dolores musculares, puede dar dolores musculares. Náuseas es un síntoma común, puede llegar a dar a náuseas, sobre todo cuando hay un compromiso hepático muy marcado, que la persona está muy intoxicada, muy congestionada en el hígado o en el estómago, puede dar náuseas. Puede dar neuralgias, dolores, puede empezar a sentir la persona, por ejemplo, si tiene algún tóxico guardado. Por ejemplo, hay muchos que dan neuralgias en la naturaleza, tanto vegetal, mineral y animal. Hay muchos tóxicos que dan neuralgias y el Synergy O2, al mover esos tóxicos que dan neuralgias, puede dar neuralgia. Parálisis, puede llegar a dar parálisis, pero como les digo, no por el O2, sino porque el veneno que se está moviendo puede dar parálisis, es momentánea. Allá en Medellín ahí también hay un testimonio de don José que quedó parado, ¿cuántos minutos? De la cintura para abajo, como que casi lo cogió un carro, dice él, porque quedó, seguramente se movió un veneno que tenía guardado en la parte neuronal y lo dejó paralizado unos pocos minutos. Se puede llegar a dar ese síntoma, es raro, ¿no? Pero es un síntoma que se puede dar. Pero después el señor dice que sintió un gran alivio y le cogió mucho cariño al Synergy O2. Paresia, que es debilidad, también puede dar paresia. Prurito, rascado, este es muy común. Si la persona tiene tóxicos guardados a nivel del sistema linfático o del sistema de superficies del cuerpo, en pocas horas empieza a tener un brotecito. Y rascado también, puede dar rascado. Quemadura, puede dar sensación de quemadura o de ardor. Puede dar fácilmente ese síntoma, quemadura o ardor. O verse también, hay veces que se presentan lesiones, por ejemplo, y la persona tuvo antiguamente una quemadura, ya he tenido por ahí un testimonio, que tenía una cicatriz guardada con el registro celular de una quemadura y en menos de 3 días tener una lesión como de quemadura y luego cicatrizar en pocos días. Pulsación, puede dar sensaciones pulsantes, sobre todo porque tiene una gran acción a nivel vascular y hay tóxicos que dan esas sensaciones de pulsaciones en las arterias o en las extremidades, puede dar esas sensaciones. Esa no es tan común, pero se da también, es un síntoma que se puede dar. Rigidez, el O2 de Synergy no es que dé rigidez, da más bien relajación, pero si mueve un veneno que da rigidez, puede dar rigidez, eso, como les decía, es pasajero. Las crisis curativas generalmente duran pocas horas o días. Somnolencia, este es más o menos común. Somnolencia, hay gente que toma O2 y empieza a mover anestesia de arreglos dentales, de cirugías antiguas, y esa anestesia da sueño, puede dar, porque casi todos en algún momento de nuestras vidas nos han aplicado anestesia. Y el O2 saca anestesia, la mueve la anestesia. Y puede dar mucho sueño o puede dar drenaje de tóxicos de plantas o de tóxicos, por ejemplo, de hepática que dan sueño. Hay muchos venenos de la naturaleza o a nivel
agroindustrial o a nivel de todo lo que es la parte de síntesis química, que puede llegar potencialmente cualquiera de esos venenos a dar sueño y el O2 empieza a mover ese veneno o esos venenos y dar sueño. Esos son algunos de los signos y síntomas del O2 de Synergy, pero que recuerden, no es causado por el O2 de Synergy, sino por los venenos que se están movilizando,